Padre Santo, en esta hora te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria, te damos toda la honra a ti, oh Dios, porque solo tú la mereces, Señor. Y ante ti nos postramos, Señor, en esta hora. Mira a este tu siervo que va a exponer tu palabra, Señor. Soy el menos digno de pararme aquí, Señor, ante tu magnífica presencia, oh Señor. Estoy aquí porque tú lo autorizas, porque tú lo has permitido. Ahora, Señor, permite que con denuedo yo pueda hablar de tu palabra, que de mi boca solo salga tu palabra, que de mi boca solo se pueda sentir el sabor del Espíritu Santo al predicar tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor, prepara los corazones y las mentes de los que en esta hora están viendo esta transmisión, oh Dios. Prepara a tu pueblo, pero también a aquellos que no te conocen, que en esta mañana están viendo este canal, oh Dios, puedan edificarse, pueda tu palabra abrir sus mentes, abrir sus corazones, oh Señor, como cada día ya lo hace, que nos retrata a nosotros y muestra una radiografía de nuestro ser. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy, seguidores de Jesús. Y vamos a leer en Mateo capítulo 8, del 1 al 4. Vamos a estar viendo haciendo algunas lecturas en el libro de Mateo y queremos que pongan mucha atención del desarrollo de este tema, que bíblicamente lo vamos a mostrar en esta mañana. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 8, del 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puede limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Bendito es el Señor. Este pasaje podemos decir, puede ser de los primeros de lo que presentan la multitud que seguía a Jesús. Y este pasaje lo que narra es la sanidad de un hombre que estaba leproso. Pero ¿qué dice la palabra? Que Jesús descendía del monte cuando vino un leproso y se postró ante él. ¿Qué significa esto? Que Jesús venía de una misión y
le seguía mucha gente. Y en todas las partes que vemos que Jesús llega, Jesús se pasaba tiempo solo, pero desde que Jesús salía, comenzaba la gente a reunirse y a seguirlo donde él iba. Después que Jesús había hablado de los dos cimientos, que esto lo encontramos antes que este pasaje, y este pasaje de los dos cimientos está montando como la plataforma de la manera que Jesús quiere, está mostrando y demostrando a los que quieren seguirle a él. Porque muchos le estaban siguiendo, pero no todos estaban creyendo. Unos le estaban siguiendo para que lo sustentase de pan, otros para que le sanara, otros estaban oyendo cómo el maestro hablaba, que no habían oído a nadie, dice la palabra, a hablar con una autoridad o con la autoridad que él hablaba. Todo esto eran motivos para que la gente siguiera a Jesús. Y dice la palabra en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Yo creo que en un seguidor de Jesús se convierte en este ejemplo fundamental cuando oye su palabra, cuando le sigue, le oye, la guarda la palabra, la vive, la atesora y nada ni nadie lo puede derrumbar ni destruir. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. En la multitud que seguía a Jesús, tenemos estos dos tipos de personas. ¿Y cuál abunda más de estos dos tipos de personas? Yo creo que el último. Porque conforme al ministerio de Jesús y al tiempo que él se mantuvo predicando en la tierra, cada vez que pasaban los días y los meses, era menos personas que andaban detrás de Jesús, hasta que quedó solo. Solo quedó. Allá en el Gólgota, pocos o casi ninguno de sus discípulos estaban. Cuando Jesús fue apresado, había poca gente y el que fue al patio lo negó, que fue el apóstol Pedro, el discípulo Pedro. Pero también cuando Jesús iba camino al Gólgota, había mucha gente en este gran
acontecimiento. Pero ¿cuántos creyeron en Jesús? Pocos rostros tristes habían allí presenciando este gran acontecimiento, mirando este episodio. En una ocasión hablaba en un mensaje que se titulaba Los espectadores de Jesús. Hay seguidores por diferentes motivos. Hay espectadores solamente los que estaban en las aceras por las estrechas calles de Jerusalén. Estaban viendo simplemente un espectáculo. Los que estaban allá en la plaza frente a Pilato solamente gritaban: crucifíquenle. O sea que en diferentes pasajes de la Biblia vemos a muchas personas siguiendo a Jesús. Multitudes siguiendo a Jesús. Podemos decir que fue de la grande multitud de este hombre. Pero pocos creyeron en Jesús. Ya al final de su ministerio, pocos le seguían, y los que le seguían era para vociferar: crucifíquenle. La gente que seguía a Jesús, también la Biblia presenta a personas particularmente que iban a Jesús, tanto como este leproso, tanto como el centurión que fue a rogarle a Jesús que le sanara a su siervo. En la gran multitud vemos a la mujer del flujo de sangre. Vemos también a María Magdalena, que en una cena se aparece allí a ungir al maestro. Vemos en otra cena a una mujer, no le menciona su nombre, sino la Biblia la menciona como pecadora, irrumpiendo en la multitud. O sea que tanto en lo general como en lo particular vemos a personas tratando de ver a Jesús. Vemos a Cornelio, hablando ya de otra élite. Vemos a Nicodemos. Vemos a este hombre, José de Arimatea. De diferentes tratos sociales, la Biblia presenta a hombres buscando a Jesús. Tenemos a Zaqueo, a Mateo, que eran hombres de dinero. Pero también vemos a la multitud de la clase popular buscando a Jesús. Pero muchos de ellos, la gran mayoría, fueron los que vociferaron: crucifíquenle, crucifíquenle. Vemos el pasaje del centurión que dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, pero solamente di la palabra
y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo a esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. No vamos a hacer énfasis en el milagro ocurrido aquí en este pasaje bíblico. Vamos a hacer énfasis en la fe de este hombre y cómo Jesús está haciendo una comparación a la casa de Israel, a los judíos. Este hombre no era judío. Este hombre, conforme a la comparación que hace el Señor, se refiere a los de afuera, a los gentiles. ¿Y qué va a pasar con los hijos del reino? Que muchos serán echados en las tinieblas de afuera. ¿Está prestando oído a esto? Tú y yo que somos de la casa de Israel, somos hijos adoptivos de la casa de Israel. Y el Señor está hablando esto. O sea, porque seamos miembros de una iglesia, eso no significa que somos salvos. Tenemos que presentar una fe mostrando la grandeza de Jesús, la majestuosidad, la dimensión de la persona de Jesús. Y estaba ahorita oyendo algo referente a este día. Quiero decirle que hoy es un día muy peligroso para la vida cristiana, para los verdaderos seguidores creyentes en Jesús. En China hay una forma muy peculiar de pescar. Usted coge un pollo crudo, pelado, y le pone mucho anzuelo por alrededor, por debajo, por todas partes, y lo entra al agua. Los peces están viendo un pollo, pero se encuentran que cuando van a comer del pollo, quedan agarrados por el anzuelo. Así son las tradiciones. Se ven hermosas, con mensaje sutilmente hermoso, pero son como ese pollo, son atractivos para
los peces y quedan atrapados. Así puede quedar la iglesia del Señor en cuanto a las tradiciones que todo el mundo celebra, lo que significa que no tienen un origen bueno, no tienen un origen que glorifica a Dios. Tiene un origen totalmente pagano, pero que el oficialismo religioso lo ha cristianizado y solamente tiene una capa muy leve de Cristo para que la gente caiga en el error. Y es como el pollo que se ve atractivo para los peces y quedan en la presa del enemigo. La fe no viene envuelta en nada atractivo. La fe viene envuelta en el dolor, en las dificultades, en el sufrimiento, en la tristeza, en la soledad, en la enfermedad, en la escasez. La fe nunca viene envuelta de fiesta, ni de abundancia, ni de buena salud, porque todo lo que han mostrado la fe o su fe en Cristo, la han mostrado en medio de la muerte, del dolor, de la escasez, de la enfermedad, de la soledad, del abandono. Porque aquella mujer que fue con su hijo, que era atormentado gravemente, y Jesús le dice que no era lícito darle la comida de los hijos a los perros. Pero ¿qué dice esta mujer ante la presencia de Jesús? Oh Señor, pero si aún los perros esperan la migaja que cae de las mesas de los ricos. Y esta palabra sorprenden a Jesús. La fe de la mujer del flujo de sangre. Y la fe que muestran toda esta gente que particularmente atravesando la multitud, deteniendo a Jesús por su camino, aún los discípulos reprendiendo a aquellos hombres y mujeres que le llamaban, y Jesús se indignaba y reprendía aún a los discípulos. El verdadero seguidor de Jesús. Podemos decir también que muchos de los que Jesús sanó le siguieron, pero otros siguieron el camino que tenían trazado. Tenemos el ejemplo de los 10 leprosos, que solamente uno dio la gracia. Tenemos el ejemplo del mismo pueblo hebreo que querían llevar a Moisés a la horca, que creían que estaban mejor de nuevo en Egipto, comiendo mucha cebolla y mucha papa. Pero también ese mismo pueblo, al no estar fundamentado en esa roca, hizo un becerro de oro. Y no menos cierto, sin temor a equivocarme, que nosotros llevamos a cuesta, aunque sea una onza, de ese becerro de oro en nuestro costado.
Pero los verdaderos seguidores de Jesús podemos verlo en el libro de los Hechos. Podemos verlo allí, llenos de la promesa, llenos del Espíritu Santo, porque cuando Jesús, antes de ascender a los cielos, le dice: no se vayan de Jerusalén. Ese remanente que quedó ahí, ese remanente que Jesús al principiar su ministerio lo escogió. Y puedo decirte que en este día Jesús te escogió a ti y me escogió a mí. Y nos tiene como un remanente para aquel gran día, pero también para predicar su palabra, para llevar a cabo la extensión de su reino aquí en la tierra. Es por ello que nosotros tenemos que estar en el lado de aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Tenemos hombres que querían seguir a Jesús y vuelve Jesús y aparece rodeado de mucha gente. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Lo que significa que un escriba era una persona acomodada, una persona preparada académicamente. No pertenecía a la clase de la gente que Jesús tenía más cerca. Y Jesús, viendo la característica de este hombre, le dice: tú sabes a quién es que va a seguir. Tú sabes qué tú vas a pasar al seguirme. Tú sabes que tú vas a ser aborrecido, burlado. Es más, te van a expulsar a ti de la organización que tú perteneces. Tú vas a renunciar a tus comodidades, de tu confort. Y es lo que hoy no nos deja ser fieles seguidores de Jesús. Porque no queremos dejar el confort. No queremos el reto que representa seguir a Jesús. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, los enfermos espirituales tienen que enterrar a los enfermos espirituales. Eso no significa que si tu pariente está enfermo, tú lo dejes solo. Pero lo que significaba en esos tiempos tener un pariente enfermo, Jesús entonces le dice estas palabras. Porque esto era todo una ceremonia, todo un estar en la casa hasta que muriera el pariente.
Lo que sí que el seguir a Jesús tiene sus condiciones, no las condiciones que nosotros ponemos, porque ponemos condiciones que no afecten a nuestra vida secular. No queremos arriesgar nuestra vida secular, nuestra vida con nuestros amigos, nuestra vida con nuestro trabajo, a la sociedad que pertenecemos, al estrato social que pertenecemos, porque los amigos no me van a aceptar a mí como cristiano, ni tampoco yo puedo dejar el entretenimiento que tengo con mis amigos, hasta con mi familia, hasta con mis hijos, mi esposa. Y cómo no, cuando yo busco personalmente diversión, Jesús está hablándole esto al escriba que fue con él. Pero tenemos aquí que el último era un discípulo de él. Oye, ¿hasta dónde esto llega? Era un discípulo de él. Lo que significa que este hombre andaba con Jesús. Estaba ahí en el grupo de los discípulos. Estaba sentado en los lugares de descanso con el maestro, oyendo la palabra. Lo que nos dice a nosotros que aunque nosotros estemos metidos con la palabra, metidos, no faltando a ningún culto, diezmando, ofrendando, apoyando, eso no significa que somos un verdadero seguidor de Jesús. El verdadero seguidor de Jesús se muestra cuando vienen las dificultades, cuando viene la escasez, la estrechez, cuando viene la soledad, la enfermedad, cuando todo el mundo nos rechaza. Porque si somos seguidores de Jesús, de seguro que no vamos a estar contentos con todo el mundo, ni todo el mundo va a estar contento con nosotros. Tampoco podemos tener un lazo muy estrecho, no muy estrecho, no podemos estrechar los lazos con el mundo. Pero para eso entonces yo tendría y usted tendría o tendremos que negarnos a nosotros mismos para poder ser seguidor de Jesús. Cuando cerramos la puerta de nuestra casa, con nuestra familia, hasta con nosotros mismos, es que da muestra de que somos seguidores de Jesús. En nuestro trabajo, que tus compañeros de trabajo lo que vea es solamente un aspecto de respeto y consagración a Jesús. No que tú perteneces a una religión, ni perteneces al nombre de una iglesia, a un concilio, sino que tú des muestra con tu forma de hablar, con tu forma de actuar, cómo tú ves el trabajo, cómo tú haces el trabajo
estando el patrón o no estando, pero también experimentarte a ti mismo con el gozo que tú hagas el trabajo. El trabajo es trabajo. Y por mucho que te guste el trabajo, te cansa, te fatiga. Pero también como trabajador que tú le trabajas a otra persona, tú tienes un patrón. Ese patrón no va a separar, a quitar el látigo de tu espalda. Y aún así la palabra me dice a mí, te dice a ti, que soportemos a nuestros superiores, a nuestros patronos, a nuestros jefes. Ahí está incluido el pastor. Ahí está incluido tu padre, tu madre, tu maestro de la escuela, de la universidad. Lo que significa que para ser un genuino cristiano tenemos que estar dando muestra en todos esos aspectos de que somos hijos de Dios. Para terminar, aquí tenemos en el libro de los Hechos cómo después de la ascensión quedaron los verdaderos cristianos. Porque cuando Jesús estaba en la tierra, que andaba caminando de ciudad en ciudades, se parecían cristianos todos esos hombres que andaban con ellos, con él. Ahí van los cristianos. Y quedó Pedro, quedaron los apóstoles, con una tremenda unción por haber obedecido a Jesús, que le dijo, miren, yo me voy, pero no se vayan de Jerusalén hasta que no venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Esto fue una reunión motivadora cuando allí en el aposento alto estaban orando unánime, dice la palabra de Dios. Y vino allí el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Para qué dejó Jesús vamos a decir, comité, este grupo de hombres representándolo a él? En el capítulo 3 del libro de los Hechos tenemos un mensaje central que está identificando en los hechos de los apóstoles. En el capítulo 3, versículo 19, después que Pedro está hablando sobre el milagro del cojo, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerios. Lo que significa que lo central de buscar a Jesús es arrepentirse y convertirse a Jesucristo. ¿Quieres recibir tiempos de refrigerios? No emociones, no momentos de emociones que a veces hasta lloramos, sino ese refrigerio que trae la actitud de un buen arrepentimiento, un genuino arrepentimiento a Jesucristo.
Y el tema de Hechos de los Apóstoles está identificando lo que significa la expansión triunfante del Evangelio mediante el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en el creyente, digo el creyente, entonces no hay poder. El Espíritu Santo no se muestra simplemente cuando se nos engrifan los cabellos o simplemente estamos dando brincos y voceando, no. El Espíritu Santo se manifiesta en el poder de la palabra que el Señor pone en nuestras bocas. Por eso cuando vamos a predicar oramos para que el Espíritu Santo esté ministrando a los corazones, a los oyentes, como en el primer discurso de Pedro, dice la palabra que se arrepintieron, se convirtieron ese día, más de 5,000 personas. Ahí había poder, no por la cantidad de gente que se convirtieron, sino por la calidad de la palabra que Pedro estaba hablando ahí. Y vemos cómo comenzó a expandirse la iglesia, cómo comenzó a llenarse de hombres y mujeres creyéndole a Jesús. Unos estaban ahí para entorpecer la fe de muchos, pero muchos estaban perseverando en la fe. Y desde ese entonces hasta ahora y hasta el día que nos toque presentarnos ante el tribunal de Dios, vamos a estar ahí, dando cuenta a Dios de nuestra vida, dando cuenta a Dios de lo que hemos hecho, de lo que hemos pensado y de lo que hemos hablado. El Señor quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Quiero invitarle a que en sus casas, para ver la condición de la iglesia, y esa condición no ha cambiado hasta el día de hoy, el mensaje a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Lo encontramos en el capítulo 2 de Apocalipsis. Está el mensaje a las 7 iglesias. Y vamos a hacer una comparación de esas iglesias y a lo que somos nosotros hoy como iglesia. Si estamos superando las expectativas que Jesús tenía de la iglesia o a la expectativa que el hombre está mostrando de la iglesia. Vamos a meternos a la dimensión del Señor. Cómo el Señor quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. No todos estaremos allí. Muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios, hicimos cuantas cosas. Y yo le diré, dice el Señor: apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Y usted diría: ¿y qué voy a hacer? Quédate ahí leyendo la palabra, haciendo esa palabra tuya, haciendo que cuando el Señor nos tire una radiografía, lo que se vea sea la palabra en nuestro ser.
para que en aquel gran día el Señor diga: ven, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven, ven y gózate en mi reino. A veces entendemos que en lo mucho aquí, en la abundancia, en las cosas de este mundo perecedero, la abundancia va a ser de vida eterna en el cielo con Dios. Asegurémonos de ser verdaderos, genuinos seguidores de Jesús. Que mostremos a Jesús, el verdadero Jesús, no en el que el oficialismo empaña, le pone un pañete, que lo que es un caramelo envenenado, sino al verdadero Jesús, aquel que murió y resucitó, que nos dio la promesa de que nunca íbamos a estar solos y que iba a volver por ti y por mí. Lo que significa, como iglesia, como la novia, vamos a ataviarnos con nuestro traje de boda para aquel gran día. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde en este día. Muchas gracias.